En este ejercicio vamos a discutir el dimensionado de una basa de pilar, ¿vale? Este elemento que conecta un pilar con su cimentación. Vamos a hacer dos tipos de basa. Primero va a ser la basa de un pilar intraslacional, de un pórtico intraslacional. Es un pilar que tendrá unos pequeños momentos, unos pequeños cortantes y una fuerza axil predominante. En el segundo caso haremos un pilar traslacional. Ese pilar traslacional tendrá fuerza cortante vertical, horizontal importante, momento importante y esfuerzos axiles, pues del mismo orden que los que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a partir de un concepto que es una basa formada por una chapa relativamente gruesa. El pilar irá soldado de taller a la basa, de manera que el conjunto de pilar y basa se trae de taller ya fabricado con las tres plantas del pórtico, y disponemos una estructura de pernos que quedan en espera en cimentación para recibir la placa, ¿vale? El perno tiene la parte que sobresale del perno, es una parte roscada donde roscaremos una tuerca, una arandela normalizada y una arandela de chapa más gruesa y con dimensiones mayores. El objeto de esta arandela de chapa es permitir que haya contacto bueno entre la chapa de la basa y la sujeción de la tuerca. Eso es necesario porque el grosor o el tamaño de este taladro que tenemos en la basa puede ser incluso mayor que la arandela normalizada de la métrica correspondiente. ¿Por qué? Pues porque como estos pernos están colocados durante el hormigonado, su posición es relativamente incierta. Necesitamos tener unas tolerancias del orden de centímetros para poder colocar la basa. Entonces eso se consigue con unos taladros mayores. Por ese motivo la dimensión de la basa es relativamente más grande de lo necesario estrictamente por cálculo, ¿vale? Otro sistema que puede haber es el de realizar los taladros con menor holgura, pero hacer los taladros en las basas una vez que se han replanteado con exactitud la colocación de los pernos en obra. El inconveniente de este segundo sistema es que no podemos fabricar las basas hasta que se tienen totalmente hormigonados los pernos. Normalmente el primer sistema pues, nos da una tolerancia suficiente, ¿vale? Hay algún otro sistema de fabricación para esto. Por ejemplo, otro sistema es la colocación de vainas corrugadas en cimentación. Esas vainas son básicamente unos tubos cuyo cara exterior es una corruga, está, digamos, mejorada para la adherencia con el hormigón, y lo que van a hacer es proveernos unos huecos que quedan ya en la cimentación, donde vamos a introducir las barras, los pernos, y vamos a rellenar con resina, con mortero, etc. El problema de ese sistema es que en principio con la norma en la mano no es aceptable, porque los pernos que dejemos en cimentación tienen que ir siempre con patilla o con un sistema de anclaje al final, ¿vale? Entonces este sistema es el más extendido. Bien, pues vamos a empezar con el dimensionado de esta primera basa. Entonces el primer paso sería obtener los esfuerzos de la basa. Para ello vamos a abrirnos el módulo de cálculo, ¿vale? Este módulo de cálculo lo tenéis en Moodle. Vamos a ver los esfuerzos. Tenemos varias hipótesis, pero lo que nos va a interesar es en estado límite último envolvente, ¿vale? Ahí tenemos ya todas las combinaciones con viento incluido que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Vamos a ver el momento 3,3. Bueno, pues vemos que los momentos son pequeñitos. Fijaos, el momento es de 60,82. Vamos a ver ahora el cortante en dirección 2,2, 33,11, y por último vamos a ver el esfuerzo axil, que sería máximo y mínimo. Vamos a verlo en detalle. Veis que tenemos un máximo de 2503 y un mínimo de 1443,7. Bien, esos son los valores que vamos a considerar. Fijaos que tenemos que dimensionar la basa para un axil mínimo y un axil máximo.
Normalmente, desde el punto de vista de la seguridad, lo que se suele hacer es adoptar el máximo momento en la base con el mínimo y máximo esfuerzos axiles, y de esa forma se llega a un dimensionado seguro, ¿vale? Otra posibilidad sería ir viendo combinación a combinación y hacer el dimensionado de la base o la verificación de la base para cada una de esas combinaciones, ¿vale? No es el procedimiento habitual, pero sería también correcto, de hecho sería más correcto que lo que vamos a hacer. Vale, pues empezamos entonces. Vamos primero a ver, organizamos la parte primera de los cálculos, pues coeficientes de seguridad que vamos a visitar, límite elástico del perfil, de la chapa, volveremos ahora sobre esto, resistencia última de la chapa, resistencia de la soldadura chapa perfil, y aquí tenemos el axil máximo, perdón, es al contrario. Bueno, no, es correcto, porque el axil máximo realmente, como el axil tiene carácter negativo, es el que tiene menor valor absoluto, ¿vale? Aunque aquí lo estoy poniendo en valor absoluto, sin signo, pues en realidad este serían los dos axiles extremos, ¿no? Momento flector, 60,8 y cortante 33 kN. ¿Vale? Bien, el perfil del pilar nos han dicho que es un perfil HB240, con estas dimensiones que veis aquí, y los pernos de métrica 20 con acero B500S, ¿vale? Bueno, estas propiedades del material, el límite elástico 500 megapascales, pues acero B500S, y FV, que es 550, estas figuran, ya sabéis, en la EHE, ¿vale? Son propiedades, digamos, del material. Vale, por otro lado he considerado, como veis aquí, esta no es el área de un perno de una barra corrugada de métrica 20, sería 314 milímetros cuadrados. Esto es el 75% de ese área. Estoy considerando que ese área es mermada por una mecanización, ¿vale? Podría no ser así, se podría tener directamente un perno con la rosca ya fabricada, por ejemplo una barra Hewi, pero en este caso yo estoy considerando de manera simplificada esto, ¿vale? En ausencia de mayores datos. Vale, calculamos la resistencia de tracción, el cortante. Recordad que la resistencia de tracción tomaremos el 90% del estado de la resistencia basada en FU y partida por 1,25, ¿vale? Y para la resistencia cortante tenemos dos valores. Este valor, que es simplemente multiplicar este por 0,5 y dividirlo por 0,9, ¿vale? En el fondo es el que viene en la norma. Recordad que es alfa por la sección del perno y por la resistencia del perno, y alfa vale 0,5, ¿de acuerdo? Entonces este sería el equivalente a la fórmula de cálculo de cortante de un perno. Y este segundo valor es la limitación que viene en la norma, para teniendo en cuenta el material del perno, ¿vale? Esta expresión, que es de la norma de uniones, recordad que es 0,44 menos 0,0003 por el límite elástico en newton por milímetro cuadrado, y con un mínimo de 235 y un máximo de 640. Es una expresión de carácter analítico, ¿vale? De carácter experimental, perdón. Bueno, pues esa expresión de las dos es la que manda. Estas expresiones las tenéis discutidas en la presentación de teoría, con lo cual no entro más en ellas, ¿vale? Y vamos a seguir ahora con el primer paso, que sería realizar un predimensionado de la cimentación. Vamos a la zapata y vamos a explicar el concepto primero. Fijaos, en la parte superior de la zapata aplicamos el esfuerzo axil, el momento y el cortante. Tenemos también el peso propio de la zapata. Si tomamos momentos alrededor de este punto, las reacciones que el suelo nos dé, sea como sea, esa reacción puede ser trapezoidal, puede ser plástica como la que está aquí dibujada, pero esa reacción tendrá equivaldrá a una fuerza total y a un cortante total. Bien, pues si tomo momentos en este punto, para que haya equilibrio, pues tiene que cumplirse que el momento que me den estas fuerzas sea igual al momento de estas fuerzas, ¿vale? De estas fuerzas de aquí, las únicas que me van a dar momento van a ser el propio momento aplicado y el cortante, que como actúa en la parte superior, pues actúa con una cierta distancia, ¿vale?
Si tuviéramos elementos de atado, por ejemplo soleras, etcétera, pues sería cuestionable que este cortante pudiera realmente entrar aquí. Seguramente el esfuerzo horizontal que tendríamos debido a la solera, debido a otros elementos de atado, pues cancelaría este cortante. Pero en este caso, en ausencia de más información, lo consideramos, ¿vale? Fijaos, por equilibrio, el esfuerzo total en cimentación, la reacción total, menos la suma de todas las cargas verticales tiene que ser 0, por tanto este NT-ED es la suma del esfuerzo axil de cálculo más el esfuerzo axil de la zapata de cálculo también, es decir, el peso de la zapata mayorado, y en la parte inferior de la zapata el esfuerzo total por su excentricidad menos el cortante por su excentricidad y menos el momento MD tiene que ser igual a 0, ¿vale? El cortante VD, como está aplicado en esta línea, pues no me daría momento, la fuerza ND tampoco y la fuerza NZED tampoco. Pues estas son las dos ecuaciones que nos van a permitir calcular la posición de la resultante. Una vez que tengo esta resultante, fijaos que yo lo voy a hacer de manera plástica. Voy a coger la resultante, voy a calcular cuánto es el área de este rectángulo, que es cobaricéntrico con NT-ED. Entonces, si la zapata tiene una anchura AZ, si tenemos aquí una excentricidad E, fijaos que como esta distancia es BZ medios, BZ parte por 2, al quitarle E, BZ parte por 2 menos E, obtengo este trocito. Y como la resultante está puesta de manera simétrica, multiplicando por 2, BZ menos 2E me va a dar esta anchura. Y eso multiplicado por AZ me va a dar el área total amarilla, que es donde tengo, digamos, actuando el esfuerzo. Entonces, dividiendo NT-ED entre ese área amarilla, voy a obtener la tensión SED que tengo en el terreno. Esa tensión la tengo que comparar con la tensión aceptable del terreno, que sería la tensión de cálculo del terreno, para ver si es aceptable o no. En esto normalmente los informes geotécnicos suelen darnos información un poquito, a veces un poquito contradictoria, en el sentido de que ellos usan sus propios coeficientes de seguridad y es más normal que nos den un valor de tensión del terreno que sea en términos de tensión admisible, ¿vale? Simplemente, si es así el caso, esa tensión admisible está pensada para compararla con esfuerzos sin mayorar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, pues tendríais simplemente que tener cuidado de que este valor esté mayorado o no mayorado según lo que toméis aquí, ¿vale? Si aquí estamos tomando tensiones, valores sin mayorar, este sería el valor que nos daría el geotécnico, ¿vale? Por ejemplo, 300 megapascales, ¿vale? Si estas tensiones son mayoradas, tendríais que coger y mayorar también el valor del geotécnico, ¿vale? ¿Cómo lo mayoraríamos? Bueno, lo más conservador es mayorarlo por 1,35. Al mayorarlo por 1,35, pues es el coeficiente más pequeño de todos los que se pueden utilizar, ¿vale? Vamos entonces aquí a nuestra hoja de cálculo y ahora metemos estos cálculos. Voy a parar aquí para que no sea muy largo.